El Conector AV, episodio 20. Antes de presentar al invitado de hoy, permitidme que os cuente una historia, porque así me lo ha pedido quien me ha escrito al Conector AV para despedirse, al menos por un tiempo, de esta industria. No diré su nombre, ni de dónde es, ni si es técnico o técnica, si es de luces, de vídeo o audio, porque quiere que sea así. Pero ayer me escribió un mensaje que te da de lleno, y no porque nos conozcamos de toda la vida, todo lo contrario. Es una de esas personas que he conocido en virtual y a la que no he tenido ocasión de verla en persona, pero con la que he trabajado para luchar por esta industria desde el minuto 1. Y que, como decía en el anterior episodio, me llevo una grata sorpresa con mucha gente, y esta persona es una de ellas. Durante meses ha puesto todo su empeño en luchar por los demás, pero esta situación ya lleva mucho tiempo, y hay familias que no aguantan más, y por eso me escribió. Porque se encuentra en un momento agridulce. Más amargo que dulce, pues tiene que dejar su pasión de toda la vida dedicada al escenario para poder traer dinero a casa y trabajar fuera de este sector. Por eso tenía sentimientos en parte de alegría, y es que a quien no se le parte el alma de no poder traer nada a casa cuando tienes hijos que no saben o entienden lo que pasa, y tú lo único que quieres es verlos sonreír. Pero entiendo ese amargor de ver cómo se escapa el sueño de trabajar viviendo tu pasión. Por cierto, tantos años de talento y conocimiento acumulado que se van. Y como le dije, igual ya no vuelven, porque esta vida te da muchos giros y quién sabe si volverá a estar detrás de un escenario haciendo lo que más le gusta. Permitidme que agradezca que me escribiera y me eligiera a mí para trasladaros este mensaje de angustia, que fue la palabra que escogió para decirme cómo se sentía. Me siento honrado que alguien a quien no conozco en persona confíe un sentimiento tan amargo y tan personal en estos micrófonos. Así que este capítulo va dedicado a ti. Un abrazo muy fuerte, amigo o amiga mía. Que te vaya bonito y que algún día vuelvas con nosotros. Y ahora sí, animémonos y vayamos con el invitado de hoy, que en cierto modo me recuerda a la persona de la que acabamos de hablar. Juanjo Saunier es una persona muy sencilla en el trato, pero con un talento artístico y una pasión por la luz fuera de lo común. Él mismo dice que la luz le mantiene en un estado continuo de creación y esa obsesión, algunos también la llaman pasión, es lo que le hace tener esa genialidad que se expresa en sus diseños. Juanjo, que bueno, cuando le llamé me dijo seguro que me dijo que seguro que le estaba llamando porque se llamaba Juanjo, ¿no? Ya que en parte, aparte de mí, es el tercer Juanjo que pasa por estos micrófonos. Y aunque, oye, nunca había hablado con tantos tocayos en tan poco tiempo, tengo que reconocerlo, ni mucho menos era por eso. Lo conocí hace más de 10 años, un día cuando yo iba enseñando de puerta en puerta una consola de luces que empezaba a despuntar en Europa. Y llegué con ella a Música Viva, y allí estaba él. Y bueno, nos conocimos explicándole que como un servidor sabe poco
del tema, pues me llevé al fundador de la empresa de la consola, que sí que sabía un poquito más que yo, y desde entonces he seguido el trabajo de Juanjo en redes hasta hoy. Por cierto, cuando le pedí el perfil para conocer en detalle trabajos que me podía estar perdiendo y documentarme para el episodio de hoy, pues me sorprendió gratamente el portfolio por lo cuidado de la imagen del mismo. Algo que es más común en técnicos y diseñadores de luces. Así que, señores de audio y vídeo, aquí hay una brecha que arreglar. Que bueno, de eso hablaremos en futuros episodios, porque en Avify ese es uno de los temas que queremos arreglar. Pero no voy a desvelar más, poco a poco iremos desvelándolo en futuros episodios. Juanjo Saunier nos habla de muchas cosas, pero quizás una diferente de la que no hemos hablado con otros invitados es su experiencia en el mundo de la moda y de cómo el haber trabajado en otras disciplinas más espectaculares le permitió esa amplitud de miras para dar espectáculo a un tema tan complicado de innovar como la moda. Juanjo nos habla de ser valiente, de arriesgar, porque sin riesgo es difícil salir de la mediocridad. Acordémonos del episodio con otro Juanjo, en este caso Beloki. Esta vez hablábamos también de la importancia de innovar, de arriesgarse. Ah, por cierto, Saunier nos desvela por qué decidió montar una SL para vender sus servicios en lugar de quedarse como autónomo solamente. Como ves, intentamos exprimir al máximo a nuestros invitados para sacar lo mejor de sus experiencias y traértelas aquí. A El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y técnicas de la industria audiovisual, sonido, iluminación y vídeo. Disciplinas que requieren de profesionales cada vez más especializados y por eso este podcast existe gracias a avify.net, la primera comunidad online donde los profesionales de esta industria pueden tener un sitio donde exponer su conocimiento y ahora también aprender. Sí, pero de una manera diferente, con contenidos diferentes, enfocado a que potencies tu talento, te gestiones mejor y consigas más por lo que haces. Pero bueno, no quiero desvelar nada, iremos desvelando cosas en futuros episodios. Y pasado este momento de spam, no olvides suscribirte a este podcast, donde desde el podcatcher que estés escuchando el episodio de hoy, o darle al like, estrellas, o lo que se te ofrezca, lo que te ofrezca la aplicación, porque cada una, pues bueno, te pone like o te pone estrellas. Y por supuesto, hacer comentarios que quieras, aunque también puedes mandarnos un email a hola@avify.net. Perdón, a hola@avify.net, ahora sí. Algo que nos hará especial ilusión, pues este trabajo del podcasting muchas veces no sabes hasta dónde llega, ya que parte de los datos de la audiencia, que bueno, eso es una asignatura pendiente del mundo del podcasting, pues eso, no hay más feedback que ese y es como si hablaras al viento. Pero en fin, hecha esta confesión, se acabó el enrollarse. Y vamos ya con nuestro invitado de hoy, Juanjo Saunier, a quien la luz le mantiene en estado continuo de creación. Dentro Audio. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola Juanjo, buenos días. Pues bien, mira, aquí en casa, charlando. Gracias Bueno, por esta oportunidad. bueno, a ti por atendernos. Para que la gente que no sepa quién es Juanjo Saunier, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, soy Juanjo Saunier y me dedico al mundo de la iluminación. Hago diseños de iluminación y bueno, ya llevo casi 20 años o 20 eh, involucrado en esta industria. Bueno, cuéntanos, descríbenos un poquito tu trayectoria profesional, porque por tu acento se nota Ujú. que de la misma Barcelona, no, al menos, no sé ya si eres, porque llevas muchos años allí, pero al menos no has nacido allí. Y creo que empezaste también en esto en tu país natal y en el mundo de la radio. Sí, bueno, mi primer contacto con el mundo técnico, por decirlo de alguna forma, es de adolescente. Empecé trabajando en una radio muy pequeñita del barrio donde yo vivía, de Buenos Aires. Bueno, soy de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires. eh, y allí empecé como operador técnico. Eh, Nada, un día le eché mucha cara y fui a la radio, golpeé,
golpeé la puerta y dije que tenía ganas de saber cómo funcionaba eso. Y gracias a ese desparpajo, pues mira, me dijeron, bueno, ¿tienes experiencia? Pues no, la verdad es que no. Pues te enseñamos. Y nada, empecé a hacer mis primeros pinitos ahí en la radio y a ganarme unos pesos de allí, de Argentina, trabajando los fines de semana. Eh, Esto con el paso del tiempo acabé más involucrado en esa radio, trabajando como operador, cogiendo más días y más horas. Y gracias a eso eh, pude conocer una persona que estaba bastante vinculada al mundo del espectáculo en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, la historia es un poco larga, pero en resumidas cuentas acabé siendo un poco como el asistente de producción y técnico de esta persona. Y, y gracias a ello, a un espectáculo en concreto que realizó durante un periodo corto de tiempo en un teatro de la calle Corrientes, en Buenos Aires, eh, tuve la posibilidad de conocer a la empresa que hacía el servicio técnico en aquel teatro, que era el Teatro Alvear. No, el Astral, perdón, Teatro Astral. Eh, y la verdad es que la parte técnica a mí se me daba bastante bien, tanto en sonido, porque bueno, por la experiencia que ya tenía en la radio, co- y además estaba estudiando una carrera técnica en el secundario. Yo soy electrotécnico, que es como aquí sería como un FP de electricidad. Em, pues de a poquito me fui vinculando y fui metiendo mano. Eh, la empresa esta que daba servicio al teatro, en un momento, bueno, la obra, la verdad es que el espectáculo teatral este pasó sin pena ni gloria y seguramente no quede registro alguno. La calidad era más que discutible. Pero bueno, esto me permitió relacionarme con esta empresa y, y bueno, y me ofrecieron un trabajo ellos y empecé a trabajar. Era una empresa muy pequeñita que lo que tenían era iluminación y sonido y ahí empecé a hacer de todo, porque los técnicos que trabajábamos allí, pues montábamos tanto sonido como iluminación. Eh, sí, Y digamos que esos fueron los inicios. has acabado dedicándote a la iluminación. ¿Por qué? Acabo dedicándome a la iluminación porque la iluminación me acaba atrapando. Eh, el sonido me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho la música, disfruto mucho con ella, he tocado durante un tiempo instrumentos, eh, pero la iluminación me acaba seduciendo. Eh, realmente, realmente descubro la posibilidad con la iluminación descubro la posibilidad de hacer cosas diferentes. Y por otro lado, también siempre tuve la sensación de que el sonido es como un trabajo un poco más ingrato. No sé, por la experiencia que llevo en todos estos años, viendo a veces cómo sufren los colegas de sonido según qué momentos, eh, Igual es la que es algo más iluminación. subjetivo. La iluminación es más visual, entonces lo que se ve se discute menos, ¿no? Probablemente, sí, probablemente, sí. No, no creo que, no considero que la iluminación, que el sonido sea más subjetivo. Considero que la iluminación es más subjetiva, ¿no? El Ujú. sonido es como muy, muy técnico y luego que muchísima gente en cuanto al sonido puede creer que tiene la capacidad de poder llegar a opinar, ¿no? Entonces, además, no sé, a mí me sucede a menudo, ¿no? Que cuando leo alguna crítica periodística, por ejemplo, sobre algún concierto X, el que sea, eh,
sonó fatal, no sé qué, o el sonido muy malo, y pienso, "Puf, pobres técnicos", porque a veces realmente tienen que trabajar en condiciones muy complicadas, ¿no? En cambio la iluminación es, bueno, sí que hay gente que puede estar como más dispuesta o puede creer que tiene más criterio para opinar, pero es mucho más subjetiva. O sea, al final, eh, salvo críticos muy especializados o gente del sector, podemos llegar a decir, pues esto está bien hecho o mal hecho, ¿no? No, no sé, lo veo de esa Bueno, manera. Y más allá de eso, es que, en resumen, es que me acaba atrapando. Y técnicamente despego muchísimo a nivel iluminación cuando llego aquí a España. Realmente empiezo, durante 2 años trabajo en Buenos Aires en esta empresita donde hice absolutamente de todo y donde los aparatos que había bueno, era lo que había en ese momento, en esa empresa, que, para mí eran la hostia, pero que bueno, luego cuando llegué aquí a España me di cuenta de que, estaba a años luz, ¿no? O sea, imagínate que mi primer contacto con cabezas móviles, no, con focos móviles fue Golden Scan 3. Y en la empresa donde yo trabajaba, eh, teníamos 4 Golden Scan 3 1200 y 4 Golden Scan 3 575. Y aquello era como la bueno, joya de la corona. quizás por eso te tocaba más agudizar el ingenio y acabas dedicándote a la iluminación, digamos que acabas haciendo muy buenos diseños que yo he visto, pues quizás por eso, ¿no? Que tenías poca cosa con lo que trabajar y eso al final, las que hacemos a veces de recursos, te hace agudizar el ingenio, ¿no? Y hacer más con Sí, menos. sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sobre todo a nivel de control. O sea, para controlar todos esos aparatos teníamos una controladora que era una Electralight CP10 o algo así, creo que se llamaba, creo recordar, que tenía 6 faders, un joystick y podías ir grabando, lo que eran cues. Entonces, y luego tenías un banco de memorias donde podías ir saltando de canales, con lo cual para los Golden Scan 3 era perfecto porque eran 6 canales. Eh, y tenías que ir grabando uno a uno y luego ir enlazando esas cues y podías hacer un chase o podías hacer una secuencia. Era una cosa bastante, bastante faraónica poder realizar una escena con un aparato de esos. Bueno, ni hablar que, claro, el tema del focus era manual. O sea, es que ahora lo pienso, hay veces que me acuerdo de eso y pienso, qué locura. Enfocabas el gobo lo más lejano posible, donde considerabas que tenías que proyectar, te subías con una escalera o con una máquina, si tenías suerte, y ajustabas el enfoque manualmente de cada aparato. Entonces tenías ahí la referencia ya. Si tenías foco lo más lejano posible, pues ya tendrías foco luego, ¿no? Muy loco, muy Bueno, loco. no te quejes, que al menos tenías joystick. Ya, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Tenía un joystick, un pequeño joystick. Sí, sí, Bueno, sí, yo sí. decía, yo decía lo de que el sonido es más subjetivo que la iluminación porque no es tan visual y sobre todo lo que tú decías, porque mucha gente opina, ¿no? En el Mm. sentido de que, por ejemplo, y yo estoy seguro que tú, que has sido técnico de sonido, lo has hecho, como lo han hecho todos, que es el típico que puedes subirme un poquito los graves y tú haces como que tocas el ecualizador. O puedes subirme un poquito el nivel de la guitarra y Sí, tú totalmente. haces como que lo haces, pero Sí, no lo haces totalmente. y te dice, Sí, sí, sí. perfecto, perfecto. Ya, ya. Ahora suena de puta madre, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora Entonces sí, yo ahora por sí. eso digo que es muy subjetivo. Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, en ese sentido sí. Pero bueno, yo como técnico de sonido, pues no me considero como tal. O sea, hoy en día y luego de haber trabajado al lado de auténticos cracks en esto, claro, mis conocimientos son, son muy, 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 muy pequeños. Eh, em, yo hablaba de la subjetividad, o sea, me refería a la subjetividad de la iluminación porque al final,
uno termina aplicando, cuando estás iluminando, al final termina aplicando su propio criterio, ¿no? Y está toda esa parte creativa detrás que, Claro, mirándolo así, sí. Ujú. que te permite, que te da mucho más margen de maniobra, ¿no? Es aquello de el sonido, si hay un acople, hay un acople. Claro, en iluminación, ¿qué te puede pasar? No sé, cuestión técnica en ese aspecto, pues no sé, que se te funda una lámpara. Bueno, mala suerte, ¿no? Sí, Eh, sí. pero tiene como un áurea, yo creo que la iluminación tiene como un áurea mucho Bueno, quizás más artística. el sinónimo de un acople en iluminación quizás es que ciegues al artista o al propio público y luego ya se pierda la mitad de lo que pasa después porque se le quedan ahí las lucecillas, ¿no? En la Sí, retina. sí, sí, Eso puede sería ser. para mí un Sí, acople en iluminación. sí, puede ser. Oye, Pero aún así todo sí, es un efecto que hoy en día se utiliza mucho. O sea, al sí, sí, final, la ¿no? cegadora, claro. Sí, 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 sí. Sí. Mm. Bueno, y en 2009 creas ya aquí en España tu propia empresa que se llama Los Coordinate. Ahí es cuando te planteas ser freelance con tu propia SL. ¿Por qué un nombre tan peculiar también? Los Coordinate es un nombre un poquito diferente. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso que tú tomas esa decisión. Me interesa sobre todo por otros técnicos que muchas veces están trabajando y se estén planteando cuándo deberían ser SL o cuándo no. Y luego el nombre, que me genera mucha curiosidad. Bueno, me planteo el dar este paso, primero por una situación peculiar, eh, a nivel profesional. Yo estuve durante muchos años vinculado profesionalmente a una empresa que ya no existe, que es Música Viva, que era de aquí de Barcelona, una de las empresas más grandes que hubo aquí en Barcelona. Eh, en el año 2008, si no recuerdo mal, Música Viva es comprada o absorbida por un grupo de capital riesgo, que acabó llamándose Alfasón, que a priori parecía como que aquello iba a ser la hostia. Eh, Sí, lo recuerdo bien. y sí, ya, bueno, creo que es una historia muy conocida, ¿no? La de este grupo aquí en España. Tampoco hace falta entrar en muchos detalles. Bueno, en resumen, me encuentro en la situación donde todos o muchos de los clientes para los que yo trabajaba en Música Viva, empiezan a estar como descontentos o, bueno, no tan convencidos de cuál es el trato que están recibiendo por parte de esta nueva empresa, porque la realidad es que a nivel interno cambió mucho. Entonces, me empiezan a llamar a mí directamente. Entonces me dicen, Juanjo, mira, bueno, a mí me parece bien que ahora Música Viva se llame Alfasón y que haya otra gente al frente de esto, eh, pero yo quiero que tú te sigas encargando de mis trabajos. Y ese fue como el puntapié inicial. O sea, es bueno, dar el salto y arrancar con esto pues de otra manera. Mm, un poco obligado quizás, ¿no? Porque más que Por la nada situación. por la situación y porque yo no veía muy claro, no veía muy claro el futuro de esa empresa. Y había cosas que ya no me gustaban y bueno, no sé. eh, Fue como el momento, que no era el ideal, ¿eh? Porque en No, no, era 2009 la crisis. necesitas... Uf, Plena crisis. sí, sí, sí. Que bueno, ahora, hoy en día, viéndolo con perspectiva, me río de la crisis aquella, ¿sabes? Con lo que se está cayendo ahora, madre mía. Eh, y el nombre, pues me gustaría tener una explicación más romántica para esto, pero la realidad es que eh, hubo muchos otros posibles nombres antes, pero mi gestor me los tumbaba porque ya estaban registrados. Entonces un día, o sea, te soy muy sincero, ¿eh? Un día, una noche, mejor dicho, bebiéndome una copa de vino, me senté delante de un
de una hoja de papel y fue en plan, bueno, esto lo tengo que resolver. Aparte porque tenía urgencia de consolidar la SL porque estaba trabajando y necesitaba empezar a facturar y a ganar dinero. O sea, yo estaba realizando los trabajos, pero no podía emitir las facturas porque no tenía la empresa consolidada. Y uno de los nombres que me surgió fue el de Lost Coordinate, básicamente porque cuando empecé a realizar planos y empecé a trabajar en planos, primero empecé con AutoCAD y siempre trabajábamos con planos en 2 dimensiones. Y cuando aparece WYSIWYG, bueno, no sé si se puede dar nombres o no, el otro día lo escuchaba a Juanjo Sí, Veloki que sí. A intentaba ver, evitar no nombres y hay. cosas. Sí, Vale, no es el objetivo del podcast hacer publicidad de nadie, ya, sobre vale, todo porque yo no soy objetivo, porque yo me dedico a fabricar equipos, ya. pero por supuesto que si tienes alguna cosa que decir, pues se dice y ya está, no hay ningún problema. Bueno, cuando empiezo a trabajar con este visualizador eh, Ujú. em, y empiezo a construir cosas en 3D, claro, en todo momento el visualizador te hablaba de la coordenada perdida, ¿no? Que hasta ese momento, ahora es algo como habitual, ¿no? Hablar siempre en 3 planos, ¿no? Es X, Y y Z, pero en ese momento, allí por el año, no sé, 2006, o 2000, sí, 2006, 2005, pues no era tan habitual. Y fue aquello, siempre me generó curiosidad aquello, ¿no? De la coordenada perdida. Y lo pensé en inglés y dije, pues suena guay, ¿no? No sé, perdido de coordenada perdida o perdido de Ostras, no me lo coordenadas. imaginaba, ¿eh? Pues sí, sí. Bueno, Y pues está chulo, o sea, no quiero sé, decir, el origen está chulo, ¿no? Me esperaba cuando me has dicho que no tenía nada de romántico, me esperaba algo peor, pero, sí, pero siendo vale. esto, siendo esto está guay la idea. No, y la verdad es que en inglés suena diferente. No Sí, sé. suena Sí, diferente. sí, 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 sí. Oye, Al menos y genera curiosidad. hablando, dices que estabas en casa con una copa de vino pensando, Sí. ¿y ese vino era Rioja o era Malbec? ¿Qué prefieres? Pues, primero, me gusta mucho el vino. Eh, Aquí, ya somos y dos. lo disfruto, y disfruto mucho. Y disfruto mucho descubriendo vinos. Em, debo reconocer que cuando llegué aquí, llegué como muy fanatizado venía como, bueno, muy fanatizado con lo mío, ¿no? Aquello de argentino, no sé qué, el vino argentino, que esto y lo otro. Y, y aquí en España he descubierto unos vinos increíbles. O sea, además he tenido el placer de poder demostrar a amigos argentinos que han venido para aquí, que también les gusta mucho el vino, y, y- y decirles, no, no, tienes que probar esto y que han flipado. Honestamente, Muy bien. soy muy fanático de la Ribera del Duero. Ah, El muy bien. Rioja me gusta, sí, Bueno, sí, sí, me gustan. me refería a una denominación española o argentina, ¿no? Porque hay rivalidad en el mundo del vino ahí. Sí, sí, un poquito. Sí, sí, un poquito. Pero bueno, disfruto de todos, ¿eh? O sea. Hombre, claro, como buen consumidor. Sí, 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 sí. Sí, 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 disfruto de todos. Sí, sí, Y una, sí. y una pregunta, Juanjo. ¿Por qué un SL y no solamente autónomo? Que eso es una pregunta yo creo que se harán muchos de los oyentes que están ahora mismo escuchando el podcast, que son autónomos y que muchas veces no saben si dar el paso a un SL o no. En tu caso, ¿por qué decides un SL? O en lugar de quedarte Mm, solo como autónomo. decido hacer una SL básicamente por una cuestión fiscal. Porque, porque fiscalmente con una SL estás como más protegido, ¿no? Y no Eso es verdad. como persona Ujú. física. Al final, eh, y luego a nivel impositivo, yo creo que, bueno, depende del nivel de facturación que tengas, pero sale más a cuenta, Sí, por ilógico que parezca, ¿no? Y por loco que parezca el hecho de, bueno, no sé, nos tendríamos que poner alguna cuestión muy, muy técnica y fiscal, sí, ¿no? bueno, Pero, de hecho nosotros vamos a dedicar en Avify, vamos a dedicar un webinario para los miembros ujú, que va a estar dedicado justamente a este punto de inflexión. Yo le llamo un punto de inflexión en el momento en el que es ya más
rentable y quizás más interesante el transformarse en SL en lugar de continuar siendo autónomo. Hay un momento en el que sí que es más interesante y eso justamente es una de las cosas que vamos a dar esa píldora dentro de poco para todo el que Ah, qué guay, quiera escuchar. interesante. Y el otro motivo fue que también me permitía poder trabajar con otras personas, o sea, contratar el servicio de otras personas sin Muy ningún bien, tipo de muy conflicto. bien visto. Claro, o sea, a veces me sucede, bueno, ahora en los últimos 6 meses no, evidentemente, pero eh, me puede suceder el hecho de que, por ejemplo, se me solapen dos trabajos. Entonces, yo Mm, tengo colegas con los que colaboro y ellos, como autónomos, me emiten la factura y yo les hago bueno, muy bien, su IRPF y tal, y eso. Mm. muy bien. Pero bueno, Bueno, básicamente fiscalmente. una frase tuya Mm, que me ha llamado la atención, que además la mm, pones en tu portfolio, es que ujú. la luz me mantiene en un estado continuo de creación. Explícanos un poquito qué quieres decir exactamente. Bueno, aquí debo decir que el mérito de la frase no es mío, sino que es de mi pareja, de Sandra, que escribe muy bien, se le da muy bien escribir. Pero creo que resume muy bien el, lo que a mí me sucede con la luz. Yo a nivel creativo, tengo un punto bastante obsesivo. eh, y cuando tengo un proyecto entre manos, estoy prácticamente todo el tiempo dándole vueltas. No, no en un primer plano, no sé, me cuesta un poco explicarlo, pero es algo que siempre lo tengo dando vueltas en la cabeza. Y estoy haciendo cualquier cosa, y en un segundo plano sigo pensando en eso. Cualquier cosa te puedo decir, fregando los platos, o poniendo una lavadora, o, o yendo a hacer las compras. Entonces, eh, puedo llegar a encontrar una fuente de inspiración en cualquier, en cualquier momento, en cualquier ámbito en el que me encuentre. O sea, no puedo, me cuesta explicarlo, ¿eh? Pero no puedo dejar de ver luz. Es un Bueno, se poco, es un entiende, se entiende. poco raro. No sé, entro en una tienda y inmediatamente me fijo en cómo está iluminada, o las sensaciones que me genera eso. Mm, a día de hoy, y a pesar de haber vivido un tiempo en Madrid, eh, esto que te voy a decir, quizás es una chorrada, pero cada vez que llego a Madrid, y si tengo la suerte de que sea un día soleado, pues disfruto del brillo del cielo de Madrid. O sea, es algo que brilla completamente diferente a muchas otras ciudades de España. Y no tengo explicación, creo que no existe explicación científica, no lo sé, nunca la he buscado. eh, pero, por ejemplo, el cielo de Madrid brilla más que el cielo de Barcelona. Es muy curioso. Bueno, eso es Em, que no has venido a la ciudad de la luz, a Valencia. Bueno, no, sí, sí, sí que he estado, ¿eh? Sí que he estado. Pero con esto te quiero decir que, Sí, sí, te entiendo. que, que, También por el color, que- yo creo, de la arquitectura, ¿vale? Creo, ¿eh? ¿Vale? Yo es un análisis, yo he vivido en Madrid también, visito mucho sí, Madrid, pero también he vivido allí, y yo creo puede ser, sí, puede que la ser. arquitectura tiene un color, no sé, lo estoy pensando ahora conforme tú lo estás diciendo, porque es verdad, a mí también Mm, alguna vez me ha llamado la atención, sobre todo si ya ha llovido antes, porque recordemos que Madrid es una de las ciudades con más polución del mundo, ujú, y del mundo, ¿eh? Además, o sí, sí, sea, sí, nos han dado varios toques de atención muchas ya. veces a los españoles con eso. Y es verdad que si ha llovido, con lo cual la polución, digamos, ha caído al suelo, ¿no? Y el día Ujú, siguiente sale soleado, el brillo que tiene, y quizás es por la arquitectura, por esos reflejos, brilla mucho, es verdad. sí, 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 no sé. Bueno, con esto un poco es eso, ¿no? Un poco el hecho de que la fuente de inspiración, o el ver algo diferente, pues automáticamente puede ser el disparador para, para dar una idea, o puede ser el germen de una idea para luego generar una escena o algo en concreto, ¿no? En lo que esté trabajando en ese momento.
O simplemente queda ahí en el recuerdo y es en plan, bueno, mira, esto puede llegar a ser interesante para tal o cual cosa. Bueno, y esta pregunta no la tenía preparada, pero me surge a A raíz de ver. lo que estás comentando, y es Mm, que dices, estás buscando la creación, estás intentando inspirarte en todo lo que ves de repente para que te llegue de repente ese, ese clic que hace que ya lo veas y te pongas con ello. Pero supongo, como todo creativo, que tendrás tus crisis de creatividad. Es decir, el momento en que no hay nada que se te ocurra, no hay nada que... ¿Cómo afrontas esto? ¿Cómo te vas a algún lado y te encierras para quitarte todo de la mente? ¿Cómo afrontas cuando tienes una crisis de creatividad? Esto es una pregunta que no he hecho a ninguno y creo que es importante. ¿Cómo afrontar esos momentos en los que no te sale nada, no, y estás un poquito bloqueado? mm, cuando estoy trabajando en un proyecto, eh, no puedo desconectar. O sea, y ahí viene esta parte también que te decía antes, ¿no? Este punto obsesivo. Entonces, quizás, eh, no lo sé, necesito hacer como algo muy mecánico, como podría ser, no sé, botar una pelota contra una pared. Eh, y es literal, ¿eh? O, o ponerme, no lo sé, a, a cocinar, ¿sabes? Pero sé que en el Salir de ahí, ¿no? Salir de ahí. Salir de sí, ahí. salir de ese espacio, salir delante de la pantalla del ordenador, ponerme a hacer alguna otra cosa, pero que en un segundo plano si le sigo dando vueltas a eso. Y hay un momento donde sale. O quizá no sale la solución final, pero sí como un primer esbozo, ¿no? Un primer sketch de cómo podría llegar a resolver eso. Sí, sí, yo creo que ese al menos es el método que yo encuentro y no porque me lo haya propuesto, sino porque me sale naturalmente. Si Sí, estoy yo... trabajando, No, perdona, si bueno, estoy no, continúa, trabajando, continúa, perdona. no, no, si estoy trabajando ya en el proyecto y estamos en fase creativa, ya sea programando o algo de esto, pues hay momentos donde sí no te sale nada y es cómo resuelvo esto. Mm, pues necesito mis 5 mis 10 minutos de darme un paseíto, en plan, darme 10 minutos y seguimos. Sí, Eh, yo creo que es... bueno, a mí en mi caso yo no soy creativo a nivel vuestro. Uso la creatividad para otras funciones mm, del trabajo, pero sí que es verdad, ¿eh? Cuando yo pues eso, cuando tengo algún momento de bloqueo que veo que la concentración se me dispara, tengo que salir de ese espacio y hacer otra cosa totalmente diferente. Yo me ya, refugio mucho en el deporte. Pues, ajá, me genera, primero te genera endorfinas cuando terminas y luego durante, es verdad, durante ese proceso, antes cuando tenía un hombro de persona, pues lo pasaba nadando y ahí durante ese proceso sí que es verdad que de repente te- como que lo ves desde una perspectiva todo diferente, ¿no? sí, sí, Y sí, sí, desde, como si te sales de la escena y la ves desde fuera y te da más paz, sosiego y luego ya quizás lo afrontas con más ganas. Es sí, difícil. sí, sí, es complicado. Hay momentos que son complicados, sí, sobre todo en lo que nosotros nos dedicamos y cuando hay poco tiempo. Esto, Sí. esto, esto es complicado de resolver. Bueno, Sí, sí, como sí. nos vamos un poquito del tema, mucho corporativo has hecho, pero también has hecho festivales. ¿Cómo se Sí, trabaja en uno y otro campo? ¿Qué diferencias notables nos dirías que hay entre el corporativo y los festivales? cosas positivas de un festival, pues que, bueno, al final estás colaborando con algo, o sea, estás poniendo tu Con lo que la granito de gente arena. disfruta, que son emociones, ¿no? Sí, claro, sí, sí, estar en un control y ver la gente saltando y flipando y pasándoselo bien, pues siempre es agradable. Otra cosa que te da el festival es tener la posibilidad de trabajar para o con gente muy potente.
con lo cual siempre es una fuente de aprendizaje. Yo he tenido la suerte de hacer grandes festivales aquí en España y he estado al lado de tipos de la industria de la iluminación muy grandes. Eh, Ujú. y eso siempre está bueno. O sea, al final estamos constantemente, yo al menos estoy constantemente aprendiendo y en esos momentos también puede ser una fuente de inspiración, ¿no? O sea, al final eh, ver bandas, ver bandas potentes o colaborar para que esa banda potente pueda hacer su show también forma parte de ese aprendizaje y poder empaparte de gente realmente muy grande, ¿no? Que lleva muchos años en esto y que tiene muchísima experiencia y hace cosas muy espectaculares. No sé, como por ejemplo, no sé, ahora me viene a la mente, pues hace unos años atrás hice el Rockfest aquí en Barcelona y el cabeza de cartel era Aerosmith. Pues el, Ujú. el técnico de iluminación de Aerosmith para esa gira era Cosmo Wilson, que es el mítico técnico que ha girado con AC/DC por todo el mundo, bueno, con Aerosmith y con un montón de bandas. Eh, no sé, el otro día que escuchaba el podcast de Juanjo Beloki, que hay que ir aclarando porque somos muchos Juanjos. Eh, Bueno, algo tendrá que ver el locutor. ya, es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que el mérito, en realidad el mérito de que yo esté aquí es mi nombre, ¿no? No No, otra hombre, cosa. Pero bueno. no. Eh, pues que hablaba de Roy Bennett, pues yo tuve la oportunidad de ver a Roy Bennett trabajando. Una edición de un Primavera Sound aquí en Barcelona que tocó The Cure. Mm, no sé, ver trabajar a gente como yo qué sé, Rob Sinclair con Pet Shop Boys, que es un tío que me flipa, que hace cosas brutales. Bueno, está guay, Ujú. está muy guay. Sí, 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 está muy guay. El corporativo, ¿qué tiene de positivo? A mi parecer, primero que el entorno normalmente es bastante controlado. Si hablamos de corporativo puro y duro en cuanto a congresos y este tipo de cosas, eh, el entorno está muy controlado, puedes realmente a mí lo que me resulta atractivo del corporativo es que yo participo activamente en lo que es el diseño y me encargo de eso, con lo cual mi trabajo ya no es tan técnico, a pesar de que algunas veces tenga que meter un poco de mano. em, Porque quiero aclarar que nunca dejamos de ser técnicos, ¿no? Esto no- Ujú. básicamente porque a lo que nos dedicamos está íntimamente ligado a la parte técnica. O sea, sí es verdad que hoy, con mi situación profesional, pues ya no descargo camiones, eh, ya no monto truces o no cuelgo motores. Primero, suerte porque no sé si el cuerpo me daría para eso, pero que seguimos ligados a la parte técnica. Entonces, bueno, en cuanto al corporativo, sí, claro, el diseño, en los corporativos que yo trabajo, el diseño es mío, entonces, bueno, ahí hay una parte de realización profesional y creativa muy guay. eh, y que Y, te permite aplicar conceptos de otras disciplinas y seguir sorprendiendo. Mm, Yo ujú. básicamente lo que busco es eso, eh, hacer Y la cosas nuevas moda. y diferentes. Y la moda, porque dentro del corporativo, bueno, por llamarlo así, has hecho muchos Mm. desfiles. Digamos que tienes una parte tuya de especialización casi ya en moda también. Eh, Sí, has hecho mucho y ahí hay que afinar bien la luz, porque estamos hablando de que lo que intenta vender ahí en esos desfiles es la ropa. Así que los blancos tienen que ser muy exactos. ¿Es algo fundamental el tema de los colores? No lo sé, ¿no? Estoy preguntándotelo porque realmente los colores reales de la ropa, ¿hasta qué punto se exige que esa luz no false
tus diseños, ¿no? En este caso, no acaben falseando la realidad del color real de la ropa. Ya, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Bueno, no es una aclaración. Quisiera comentar algo que para mí es importante y ha sido un salto cualitativo en cuanto a conocimientos en mi carrera profesional y es el hecho de que cuando yo empiezo a trabajar en el mundo de la moda, a mí se me abre un concepto completamente diferente de la luz. Me veo en la obligación de realmente entender la iluminación desde otra manera o desde otro ángulo. mm, y esto me permite adquirir muchísimos conocimientos. No en cuanto a la parte estética, sino a la parte más técnica de lo que es el foco, el tipo de foco con el que estoy trabajando, eh, y, y cómo funciona ese aparato, cómo emite luz, cómo la distribuye. Em, me acabo haciendo un máster en esto, eh, sin, sin proponérmelo, pues me empiezo a literalmente a quemar las pestañas entendiendo o intentando entender, ahora creo que ya lo he conseguido después de tantos años, cómo funciona realmente un diagrama fotométrico, ¿no? Y cómo cuando un fabricante te está entregando una información sobre los datos fotométricos del aparato que está vendiendo, realmente saber lo que te está diciendo, ¿no? Que ese aparato, pues, emite luz desde este punto hasta este punto, que bueno, que hay un degradado, que esto es algo que si haces festivales o haces, no sé, igual teatro, no es tan importante, ¿no? Al final, mm, bueno, se ve que es algo que te permite, no sé, a mí en este caso en concreto me permitió hacer un salto muy cualitativo. Y lo que sucedió en la moda conmigo es que yo empecé a hacer cosas aquí en España, en moda, o a iluminar de una manera que hasta ese momento nunca se había hecho. No por, no porque sea un crack, sino básicamente porque era joven, no tenía nada que perder y siempre he tenido este punto de paracaidista kamikaze. Y arriesgué y me salió bien. Y ahí encontré una beta, encontré como un nicho y, y realmente lo disfruto mucho. O sea, esto me llevó a ver mucha moda a nivel internacional y no porque me interese la ropa, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, a nivel la ropa me da bastante igual. Eh, pero a nivel internacional es que en moda se hacen cosas a nivel de iluminación muy potentes, muy potentes. Y hay gente muy, muy, muy potente iluminando moda. Eh, y yo he tenido la suerte de poder trabajar con alguno de ellos y estar a la par. Eh, y son tíos con muchísima experiencia. O sea, no sé, yo he tenido oportunidad de trabajar con Iñas de Jaez, que es el director de Arfies, es un estudio de iluminación de Bélgica, que para que te hagas una idea, este tío es el light designer de Jean-Michel Jarre. O sea, claro, la experiencia que tiene y cómo trata la luz es brutal, es brutal. Y, y bueno, pude aprender mucho de esta gente y bueno, y luego aplicarlo. Y, y la verdad es que me lo paso muy bien, me lo paso muy bien haciendo moda. Es Y algo, la, es algo muy interesante. y la llegada del LED, cuando tú empiezas en moda, creo que aún no había demasiado, había, pero no había demasiado. Cuando todo ya se transforma en LED, los eventos de moda se complican por el problema del color y las sombras. No, porque yo empiezo a aplicar el LED cuando el LED ya está más desarrollado a nivel técnico. Vale.
Al principio utilizar LED era algo impensable. No sé, es que, bueno, mi primera experiencia con LED fueron los Pixel Lines, ¿no? Y los Pixel Par y estas cosas que al principio parecían fantásticos, pero luego cuando ponías uno al lado del otro, dependiendo de qué empresa viniera, ¿no? La colorimetría era completamente diferente y era, ¡buah! Era aquello un festival. Eh, Igualar un color, depende de dónde vinieran los aparatos, era como misión imposible. Sí. Hoy en día no. Hoy en día ya las empresas, bueno, hace tiempo ya, que vienen calibrando, hacen un ejercicio de calibrado muy exhaustivo en fábrica. Eh, he tenido oportunidad de ver en algunas empresas in situ cómo realizan ese proceso y es acojonante. Eh, y hoy en día con LED se puede iluminar sin ningún tipo de problema. O sea, de hecho yo he hecho pasarelas con cabezas móviles de LED y funciona muy bien, muy bien. Muy bien. Y con respecto a lo del blanco que me preguntabas antes, sí, claro, el blanco es determinante, pero al final tú piensas que cuando estás trabajando en moda, básicamente estás trabajando para broadcast y para foto fija, con lo cual el blanco siempre se puede trampear, ¿no? Es aquello de... en el momento que empiezas a trabajar para una cámara, eh, pues ya tienes mucho más margen. Otra cosa diferente es el público asistente, ¿no? Pero, pero uno marca como iluminador, marca la pauta, ¿no? Cuál quiere que sea su blanco. Y en base a eso, pues, bueno, la cámara se ajusta a ese registro y ya está. El color de la prenda no se pierde en ese sentido. Otra cosa diferente es el público asistente a un desfile. Pero bueno, esto hay muchos diseñadores que por suerte cada vez más, sobre todo los más jóvenes, lo entienden de esta manera, que en realidad ese show en concreto, perdón, es, es para registro de broadcast y para foto fija y el público, bueno, el público y ya está. ¿Y cuál es el proceso de diseño de las pasarelas, desde que obtienes el proyecto hasta que se realiza? El proceso de diseño, bueno, un poco la pauta viene marcada, siempre hay un director artístico, que es el que está en contacto en primera instancia con el diseñador y que busca, y que busca un efecto en concreto o un ambiente, una ambientación. Eh, y es un poco el que marca la pauta. Para mí, para mí el punto de partida es el recorrido de esa pasarela. ¿Y qué se quiere buscar? ¿Qué se quiere buscar con ese desfile en concreto? Entonces, eso va a determinar directamente qué tipo de luminaria es la que voy a necesitar para realizar para iluminar esa pasarela. Eh, luego vienen, bueno, si hay elementos escenográficos y cosas por en medio, o si suceden diferentes actings dentro de un propio desfile, pues sí, claro, hay que tener en cuenta iluminación para destacar esos elementos, ¿no? Pero bueno, básicamente es el recorrido. ¿Y qué buscan? Si buscan luz y sombra, que hoy en día cada vez se utiliza más, y a mí me gusta mucho hacerlo, pero controlado, o sea, siempre con criterio, ¿no? Aquello de no que se vea una sombra porque en realidad está mal iluminado, sino que tengo esta sombra o tengo este salto en la cara, o la modelo entra en luz y sombra porque realmente estoy buscando esto. Y al diseñador y al director artístico también, porque quieren darle un toque más dramático a su colección, ¿no? Porque así lo requiere. Eh, Varía mucho. No sé, por ejemplo, yo hay una semana, se hace la semana de la moda aquí de novias en Barcelona. Claro, cuando haces desfiles de vestidos de novia, pues, ¿no? El vestido de novia la luz tiene que ser muy brillante, muy homogénea. eh, Hay una parte que tiene que tener hasta como un punto un poco naif, ¿no? La luz, porque, bueno, al final lo que se está vendiendo es como una ilusión, ¿no? Es el vestido de novia y todo lo que esto conlleva para muchísima gente. Eh,
a nivel de sensaciones. Entonces sí, tiene que ser muy luminoso, muy brillante. Mm, Luego, lo que te decía, hay diseñadores, perdón, bueno, que buscan ese punto más de dramatismo y de dureza, porque su colección está inspirada en una u otra cosa, eh, y buscamos eso, y es muy satisfactorio cuando lo consigues. Yo me lo paso muy bien, me lo paso muy bien haciendo moda. Es muy laborioso, sobre todo a la hora de enfocar, eh, sobre todo si trabajas con recortes y lleva mucho tiempo y te dejas, la vista se desgasta mucho, pero, pero el resultado es muy bonito. A mí me gusta mucho. Además, lo guay que tiene la moda es que los shows son muy cortos. Tú piensas que Claro. un desfile de moda, igual estás hablando de como mucho 12 o 14 minutos, como muy largo. Con lo cual, Ostras. ¿sabes? Sí, claro, claro. Con lo cual es mucho trabajo previo, mucho trabajo de planificación previa, porque pues, normalmente por una cuestión presupuestaria tampoco es que tengas una semana para hacer un stage para probar, ¿no? O un mes, ¿no? Aquello como puede suceder en otra disciplina, como pueden ser conciertos o cosas de estas. Normalmente tienes, bueno, 48 horas, ¿no? Para montar y enfocar. Y como no hayas hecho una buena planificación, no te lo hayas pensado muy bien, no hayas calculado bien el tema de ángulos y cosas de estas, claro, el margen de maniobra es muy corto por no decir casi nulo. Eh, entonces, bueno, hay toda una tensión previa, es aquello dolor de estómago, ¿no? De, a ver, ¿la habré cagado, no la habré cagado? No sé, venga, empezamos a enfocar y claro, enfocar una pasarela dependiendo de la cantidad de luminarias que tenga, pero tranquilamente te puede llevar, pues, no lo sé, unas 12 horas de enfoque, dependiendo de la cantidad de luminarias con las que estés trabajando. Para que te hagas una idea, cuando yo hago la Fashion Week de Madrid, por ejemplo, que hay un recorrido que es con recortes, son aproximadamente unos 180 recortes. Eh, claro, esos 180 recortes representan tranquilamente unas 10 horas de enfoque. Es mucho tiempo. Y desgasta bastante. Sí. Muy bien. Y bueno, tu portfolio no se define solamente en una lista de eventos. Tiene un diseño, o sea, hablo del documento, ¿no? Cuando te pedí el documento de tu portfolio para conocer cosas que no pudiera conocer de tu carrera, pues bueno, Mm, me sorprendió la visual del portfolio, ¿no? Tiene un diseño visual muy cuidado, acompañas cada referencia con fotos. Esto mm, forma parte de tu trabajo a la hora de vender tus servicios, entiendo. ¿Crees que los técnicos en general, no hablo ya en tu caso, que ya veo que sí, pero sí. que veo que sí que sabes explotar esa parte visual? ¿Crees que los técnicos en general, y ya no hablo de los técnicos de luz solamente, sino en general se venden bien? ¿O por el contrario, por norma general, no muestran todo el potencial de lo que son capaces de hacer cuando recibes o cuando... no, vamos, lo que quiero decir es si los técnicos, por norma general, venden bien lo que son capaces de hacer o no. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo creo que el venderse bien, o el venderse, mejor dicho, forma, también forma parte de un aprendizaje. Eh, yo he tenido que aprender a venderme. O sea, no es algo que me ha salido naturalmente. Eh, Porque al final, bueno, al final tengo una empresa, ¿no? Y necesito captar nuevos clientes. Claro, ¿cómo haces para vender que haces buenos diseños de iluminación o se te da bien lo de iluminar cosas si no enseñas algún trabajo previo, ¿no? Es complicado. En el caso de los técnicos, sí, hay de todo. Hay gente que sí, que sabe venderse y que ahora, sobre todo ahora, ¿no? Por el tema, todo con el tema de las redes sociales
y que hay mucho acceso a mucha información y que es muy fácil acceder a ella, pues sí, ves gente que sí, que se vende bien y eh, que hacen cosas muy chulas y son muy interesantes. Y luego hay otra parte que se venden, que a mí me ha pasado y es curioso, pero las fotos que cuelgan son de trabajos de otras personas, ¿no? O en concreto mías, ¿no? Aquello que, Vaya ostras, tela, mira. Ya, ya, vaya tela. es curioso, ¿eh? Sí, sí, y me ha pasado en más de una ocasión, ¿eh? Es Bueno, eso curioso. es como Supongo que mentir en el no debo currículum. ser... ¿Cómo, cómo? Que es como mentir en el currículum, digo, que bueno, ya te Sí, bueno, apañarás. ya, bueno, pero no sé, bueno. Fastidia, Sí, hay de fastidia, por todo. supuesto. Sí, sí, y no creo que yo sea el único, ¿eh? Seguro que a más de No, un no, colega le ha seguro, pasado seguro. esto. Eh, pero sí, creo que hay de todo. Es importante verse bien, es importante desarrollar como esta faceta más comercial. Yo debo reconocer que a mí me cuesta bastante. Eh, y gracias por el comentario del portfolio. A mí me Sí, parece me muy chulo. llevó, bueno, gracias, gracias. Me llevó un rato, hacerlo y le di bastantes vueltas. Eh, pero ya te digo, no considero que sea un buen comercial de mi trabajo. Creo que aún me sigue faltando bastante. Pero bueno, al menos lo intento. No sé, hago lo que puedo en ese aspecto. Bueno, y a nivel tuyo, a nivel técnico, ¿cuál es el sitio más difícil de iluminar en el que has tenido que trabajar? El sitio más difícil. El sitio más difícil, no sé, se me vienen unos cuantos. Es curioso porque los más difíciles luego son los que quizás más satisfacción pueden haber dado, ¿no? En algún aspecto, los más difíciles para mí en cuanto a corporativo son los que por características arquitecturales pues son complejos. O la Sagrada Familia, complejidad creo que has hecho algo, ¿no? En Sagrada Familia no, no, en Sagrada Familia no he tenido la suerte. Ah, pues No, Sagrada en Familia. algún foto la confundiría con otro, pero me pareció que Vale, era la Sagrada. no, Bueno, pero pero algún he sitio hecho, así bueno, antiguo. una vez sí que hice para la Sagrada Familia, iluminamos la fachada para el día del SIDA o algo así. Eh, y esta anécdota es interesante porque bueno, no sé si se puede decir, pero no creo que los de la Sagrada Familia lo escuchen. La premisa, yo aún estaba trabajando en música viva y la premisa fue que, que necesitaban iluminar la fachada en rojo eh, y, y necesitaban algo muy barato porque no tenían dinero. Cosa que es un poco, bueno, con la cantidad de gente que Ujú. entra en la Sagrada Familia cada día, ¿no? Que no tengan dinero, pero bueno, es igual. O sea que la Eh, obra también está costando un potosí. ya, ya. Y, y me acuerdo que yo estaba trabajando en Música Viva y llegó esta propuesta y dije, pues yo lo voy a hacer con Par 64. Y fue aquello como, ¿en serio? Sí, sí, claro. Hice mis cálculos y dije, bueno, si esto con las lámparas del uno y no sé qué, con las del 2 y con las del 5. Y la verdad es que montamos ahí una batería de barras de par eh, y quedó bastante decente, debo decirlo. Quedó bastante bien. Pero, bueno, más allá de esto, lugares complicados. He tenido la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en una iglesia que no es la Sagrada Familia, pero es la iglesia del Tibidabo, Ujú. eh, que está aquí arriba, detrás del parque de atracciones, aquí en Barcelona, para la presentación del último libro de Carlos Ruiz Zafón. Eh, y ese era un sitio muy complicado para trabajar, básicamente por el acceso y por las limitaciones que había. Eh, pero bueno, en el momento que el sitio es complicado, también se transforma en hay un punto extra de desafío, ¿no? Porque es aquello de con muy poco
tener que resolver algo, mm, y que quede guay, que sea bonito y que funcione. Eh, también yo siempre parto de la premisa, y es algo que lo tengo siempre muy presente, es el hecho de que para mí siempre menos es más, ¿no? Soy más partidario siempre de poner poco y aprovecharlo bien que poner mucho y que quizás haya cosas que no se acaben encendiendo. Eh, ¿Y el entorno en el que más has disfrutado? el entorno que más he Sí, disfrutado. el Disfruto, entorno. disfruto mucho, disfruto mucho en los espacios donde la arquitectura ya me da mucho de sí. Entonces disfruto iluminando eso o convirtiéndolo o haciéndolo diferente. Una de las grandes, una de las grandes cosas que nos permite la iluminación es el hecho de poder transformar un espacio. Eh, a mí esto me flipa mucho. Me flipa mucho. Me flipa mucho el llegar a un espacio y verlo, ¿no? Y luego decir, vale, ok, esto es lo que hay, eh, pero cuando yo acabe de tratarlo, voy a intentar de que luzca completamente diferente. Disfruto mucho, no lo sé, aquí, por ejemplo, hay en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, aquí, la Sala Oval, que es un sitio maravilloso. Disfruto mucho iluminando en la Sala Oval. Es un sitio que a mí me gusta muchísimo. En lo que te comentaba de la iglesia esta del Tibidabo, a pesar de que era muy complicado el acceso y que había muy pocas cosas, realmente me lo pasé muy bien y logramos crear un ambiente muy, muy interesante, trabajando mano a mano con la diseñadora de escenografía, eh, y creamos un ambiente maravilloso. Y al final estás trabajando dentro de una iglesia, y no deja de ser algo siempre como Y muy cuando bonito. hablamos de transformar espacios, así con la iluminación, fachadas, etcétera, entiendo que no estamos hablando de videomapping, ¿no? Es decir, No, no te has no, dedicado no, a eso. no, no, no me he dedicado a eso. Y la verdad es que me cuesta, no por la cuestión técnica, sino porque ¿Por la artística? no, lo que sucede es que con el videomapping me sucede algo curioso, y es que la primera vez que vi uno realmente flipé, pero luego siempre tengo la sensación de que estoy viendo más de lo mismo. Sí, 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 es Entonces, verdad. es algo que a priori no me seduce. Mm, sí que me parece interesante la herramienta de vídeo como tal, como fuente de luz. Eh, no me Eso es lo parece que te iba a contar, interesante. que cómo afecta a tus diseños el vídeo. Si lo has usado mucho o has tenido que convivir con él, o por el contrario, siempre está en un segundo plano. Sí, bueno, pero para redondear lo anterior, ¿eh? Lo que no me parece interesante, no sé, ver una fachada transformada en una pecera con pececitos de colores. O sea, Ujú. no sé. Mm, no, Sí, no, no. hay una parte artística que no está explotada ahí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Que no se está usando el sí, sí, videomapping, solo se usa para ver que técnicamente es posible, pero no hay una parte artística que sí, combinado con la tecnología, pues te haga ese efecto wow, ¿no? sí, exacto. Y he trabajado, no involucrado en el videomapping, pero sí haciendo iluminación que estaba incluida dentro del show. Y hay cosas que sí que son interesantes, y que tienen un concepto y que están muy trabajadas. eh, pero así todo disfruto más haciendo iluminación para un videoartista que ha creado un videomapping que estar involucrado en el proceso del videomapping en sí. Mm, sí, 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 me lo Vale. paso mejor, definitivamente. Y a nivel de vídeo, pues el vídeo siempre está ahí. Eh, el vídeo hoy en día es el pan nuestro de cada día. Tenemos que aprender a convivir con él. Eh, Cuando trabajo en corporativos, sobre todo si la fuente de vídeo es una pantalla de LED, pues intento tener el control, no físicamente.
o no directamente a través de mi consola, pero sí tengo una relación directa con la gente del LED y yo soy, o al menos lo intento, el que marca las pautas en cuanto a intensidad y colorimetría de la pantalla. Básicamente porque a la gente que está en el LED o que ha producido el contenido para esa pantalla de LED no tiene en cuenta otros criterios, ¿no? Que como puede ser, por ejemplo, temas de intensidades o temperaturas de color o cosas de estas. Entonces, sí que yo asumo ese papel, básicamente porque me interesa, porque también quiero que luzca mi iluminación y porque, y porque para cuidar un poco la visión general o la visual general de lo que es todo el show. Eh, sí, le meto mano pero básicamente en eso, en cuanto a intensidades, a temperaturas de color y a cosas de este estilo. Sí. Y bueno, sí, en el mundo corporativo Ujú. tú has trabajado con clientes de todas las nacionalidades, porque has Sí. hecho tema internacional. ¿Qué Ujú. cliente es más difícil a nivel de corporativo? Porque el corporativo quizás tiene un nivel de exigencia diferente al artístico, en el sentido de que, eh, pues bueno, las exigencias son muy diferentes, Ujú. pero lo que sí que muchos invitados al podcast me trasladan es que el nivel de exigencia en esas partes es muy alto, ¿no? Entonces, Ujú. en este caso, ¿cuál es el cliente más difícil así a nivel general? Digo nacionalidad, es decir, bueno, no sé, el americano, el asiático, porque en Barcelona, por ejemplo, de Asia sí que habéis tenido bastantes eventos, Ujú. el noreuropeo, el español, no sé, que nos cuentes cuál es el más difícil y por qué. El más difícil es el chino, sin duda. El chino. Sí, 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 sin duda. ¿Por qué? Porque provienen de una cultura completamente diferente a la nuestra y muchas veces no entienden, no entienden de tiempos y, y- o lo que puede llegar a implicar eso, eh, y hacen cambios de última hora que son realmente muy complejos de resolver. Y por más que se lo expliques, pues no lo entienden. No lo entienden. Ujú. Eh, están habituados, son como muy disciplinados, ¿no? Entonces, están habituados a que cuando el jefe habla, pues todo el mundo hace lo que el jefe dice. Yo he vivido situaciones Sí, yo conozco bien esa muy cultura. curiosas, ¿eh? Ujú. He vivido situaciones muy curiosas. Sí, sí, sí. De que un chino en medio de un bolo se pone a gritar y todo el mundo empieza a correr. No los occidentales, ¿eh? Pero los... Sí, 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 funcionan un poco. Sí, bueno, es así. Sí, Así es. sí, sí, sí. Ya. Los más fáciles o los más accesibles en cuanto al corporativo, eh, quizás, quizás los americanos, ¿no? Porque tienen un concepto, los americanos y los británicos tienen un concepto de show muy internalizado. Entonces entienden, Quizás lo que enti- lo tengan es muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy estandarizado. Los americanos sí, son mucho de estandarizarlo todo al milímetro para que todo salga sí, perfecto, pero que haya las mínimas preguntas posibles, ¿no? sí, 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 es eso, pero al final, como suele, o al menos en mi caso, eh, hay un muy buen trabajo previo. eh, es muy fácil y es muy fluido, ¿sabes? Prácticamente no dan margen de error. Y yo en un entorno así, la verdad es que me desenvuelvo bien. Ujú. Mm, se me da bien. Sí, sí, los americanos y los británicos, sí, sí, son muy estándar, pero a pesar de tener un estándar muy definido, tienen un concepto de show muy claro y saben técnicamente, saben, cuando un productor americano o británico, bueno, o alemán, ¿no? Ujú. Mm, vienen y te piden algo, saben lo que te están pidiendo. Y si le decís que no y se lo explicás, pues lo entienden porque entienden técnicamente.
¿sabes? Culturalmente ya lo tienen asimilado, llevan muchos años en esto, o al menos eso es lo que a mí me sucedió, ¿no? Con mi Ujú. experiencia. Claro, un chino no entiende que le digas que no. No lo entiende. Claro. No, no, claro, entonces, claro, a partir de ahí poco margen hay para la discusión, ¿no? O la explicación. Es como, si ya no entiende que le diga que no, eh, se Y ahora complica. ya, Pues. ahora ya llevas muchos años como diseñador, pero Ujú. ¿sigues programando? Sí, sí, no, es algo que últimamente no lo hago mucho. Yo sigo programando mis shows, básicamente porque me siento cómodo haciéndolo y porque si no estoy tocando botones hay un punto donde me aburro. Y lo paso hasta un poco mal, ¿no? Entonces, inclusive cuando tengo gente que está programando para mí, a veces tengo que estar disculpándome porque es en plan, a ver, déjame probar a mí esto, y meto mano enseguida, bueno, no sé, soy un poco tocapelotas en ese sentido. Eh, sí, sí, he programado cosas para otros iluminadores y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Eh, Me gusta mucho. Me gusta mucho sobre todo la parte por, la parte donde hay un momento donde más allá de que el iluminador esté trabajando, se genera una simbiosis y una conexión en donde ya sabes lo que te va a pedir, ¿no? Es aquello, te vas, ese punto donde te adelantas a lo que te va a comentar esto en rojo o esto con tal gogo, eh, y lo disfruto mucho eso, porque al final no dejas de estar formando como parte activa del proceso creativo, ¿no? Ujú. Porque también me sucede a mí, o sea, cuando yo tengo gente que está programando para mí, también me gusta eso, ¿sabes? A mí me gusta hacer al programador que sea partícipe activo del show, no soy simplemente que sea un tío que toca botones, eh, sino que siga aportando. Al final, lo importante de esto es que para mí es una constante. Yo constantemente estoy aprendiendo y me estoy nutriendo de la gente que me rodea. Eh, ya sea el bolo más complejo del mundo o el corporativo más sencillo. Siempre hay algo nuevo para aprender. Y, esto para mí es como una máxima, ¿no? Yo aprendo todo lo que puedo y explico todo lo que me pregunten. No, en ese sentido no voy escondiéndome cosas. Bueno, Bueno, suele ser algo, al menos de la gente que ha pasado por estos micros, suele ser algo que tenéis todos en común. Y bueno, y sí. para terminar, Mm. recomiéndanos una persona que podríamos traer al podcast que podría ser interesante para la audiencia. Pues personas interesantes, muchas. Haciendo un repaso de tus podcasts, quizás echo de menos la figura, un podcast con algún jefe de equipo de iluminación, eh, una persona muy importante dentro de esta industria. No sé, me viene a la cabeza de aquí de Barcelona, pues Juan Carlos Morillo, un crack, un grande de esta industria que lleva toda la vida haciendo esto y sabe más que nadie. Es, es un Perfecto, libro anotado queda. abierto. Bochi Piaggio, otro crack, que también en muchos momentos me ha hecho la vida muy fácil, un fenómeno. A- Ujú. Aparte de que, bueno, de que también es argentino, aunque ya ha perdido el acento, pero, pero bueno, tengo una conexión muy buena. De iluminadores, pues de aquí de Barcelona, Luis Martí, otro grande, un tío con mucha experiencia, con mucha sensibilidad para la luz y que sigue haciendo cosas chulísimas y muy bonitas. Eh, no sé, a ver, Muy bien. Teixi, Joan Teixidó, que de hecho se llama Juanjo, no sé si lo sabía. No. Eh, Ilumina- No lo sabía. Vale, mira, pues mira, otro. Pues sí, Teixi, claro. 20 años. No sé si lo conoces.
No lo conozco, la verdad. No, pues un grande, un grande. Un grande con muchísima experiencia Muy bien. también y que también hace cosas muy bonitas y que sigue investigando y sigue creando. Sí, sí. Bueno, ¿Y varios, no sé. cómo podemos encontrarte en redes, bueno, para seguir tu trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales o en internet? Pues en redes sociales a través de Instagram tengo una cuenta abierta, que es Juanjo Saunier. Eh, ahí me podéis encontrar, donde voy colgando fotos de mis trabajos. Y luego en LinkedIn. Lo de la web aún es una cuenta pendiente. Estoy trabajando en ello, pero no sé, espero en breve tenerlo resuelto. Eh, y poco más. No soy un gran aficionado al tema de las redes sociales. De hecho, me tuve que poner las pilas un poco en este último tiempo para, básicamente por lo que hablábamos antes, ¿no? De la parte comercial, porque al final es como la única forma de poder, de poder vender un poco más el trabajo que uno hace, ¿no? Y de tener más visibilidad en el mercado. Muy bien. Bueno, y hasta aquí la entrevista. Espero que hayas disfrutado con ella y esperemos también que sirva para los aprendizajes para la audiencia. Yo creo que hay muchas cosas aquí de las que podemos sacar petróleo de lo que nos has explicado hoy. Me ha interesado mucho la parte de moda. Creo que es muy, muy interesante ese cambio en el concepto de cuando vas a iluminar moda, cómo tienes que cambiar muchos prejuicios o creencias o forma de iluminar que tenías en otro tipo de eventos y la Mm. moda al final me ha rayado mucho y es verdad, yo nunca lo había pensado que la moda es un bolo de 12, 15, 20 minutos y me suena un Ya, poco, aunque quede muy valenciano esto, pero me suena un poco como la falla, ¿no? Que construyes todo un año la falla para quemarla en 2 días, ¿no? Pues esto es un pues poco así, ¿no? Es mucho sí, sí, trabajo de totalmente. preproducción Sí, totalmente. para consumirlo muy rápido, ¿no? Casi no te da tiempo ni a disfrutarlo. Pero bueno, me ha parecido muy interesante. Así que nada, te agradezco un montón que hayas accedido a nuestros micrófonos y, y esperemos que esto acabe pronto y que volvamos todos a poder trabajar en eventos, en pasarelas, en cualquier otro tipo de trabajo que requiera el servicio de un técnico, un creativo de la industria audiovisual. Bueno, gracias a ti por esta posibilidad. Ha sido un placer, la verdad es que me lo he pasado muy bien, me he sentido muy cómodo. Eh, y sí, ojalá pronto podamos volver a vernos las caras y a estar compartiendo momentos. Y alguna birra, porque sé que vas Sí, sí. prometiendo Bueno, pues birras a unos aquí cuantos. aquí lo que haremos es una cata de Malbec contra Rivera. Venga, A ver qué gana. venga, eso está hecho. Muy Venga, bien. Pues venga, nada, un Juanjo, pues placer, muchas Juanjo. gracias. Un abrazo. Igualmente. Otro, que vaya muy bien. Adiós. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy con Juanjo Saunier. Yo me llevo bastantes aprendizajes, no sé vosotros. Espero que os haya gustado. Y como dice Juanjo, pues bueno, yo creo que hemos estado los dos bastante cómodos. La conversación ha sido bastante amena, aunque hace un montón de años que no hablábamos. Y nada, espero que te guste. Recuerdo que si quieres que entrevistemos a alguien, nos lo digas a través de comentarios en las redes sociales o también enviándonos un email a hola@avify.net, que le vuelvas a dar, si puede ser, al like o a las estrellas, que nos comentes los episodios en tu podcatcher. Y aquí lo dejamos hasta el siguiente episodio. Hasta luego.